Hola, Jorge, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Se puso oscura la tarde. Está oscuro, está llovinando suave, Sí, dicen. señor. Hay gente con paraguas abiertos en este momento Seguramente. por Urquiza el 2050. ¿Se viene esto del inicio del niño? ¿Sería? Bueno, ¿qué es el niño? ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? En principio el niño un humano joven. Poquitos años, alguien con que tiene poquito poquitos tránsito años. Y en la vida. podemos también contar un poco el origen del nombre, de esto que estamos mencionando por todas partes, el fenómeno del niño, el evento del niño, que es un patrón climatológico natural que ocurre cada determinada cantidad de años, que tiene que ver con el calentamiento o el enfriamiento natural de una zona del Pacífico a la altura de los trópicos. Pensemos en el enorme sistema que es el planeta Tierra y en cómo, porque no deja de ser loco cuando uno piensa en la escala, ¿no? La temperatura de los océanos termina modificando la temperatura del planeta y los patrones climatológicos del planeta de diferente manera según las regiones. El niño tiene, la oscilación del niño, ese es el nombre como técnico, refiere en nuestra zona del país a más lluvia, a más agua. Por eso también, Gaby, tu pregunta si esto puede ser una primera aproximación a lo que nos va a deparar el niño. El niño tiene que ver, decía, con un calentamiento inusual del sector del Pacífico tropical, que detectaban comunidades de pescadores de Perú, de Ecuador, históricamente, que ocurría hacia finales de año, cerca de la llegada de la Navidad, de la llegada del Niño Jesús. O sea, tuvo que ser el fin de año pasado. Bueno, no, este es el nombre histórico que tiene bien. el niño, pero tiene que ver, Sí, son eventos que ocurren sobre el final del año o sobre el cambio de año. Bien. Va a llegar en su mayor fuerza el fenómeno del niño a partir de la primavera argentina y en el verano. O sea, lo que Bien. me estás describiendo es por qué históricamente El se llama origen del niño. nombre. Bien, El niño bien, está perfecto. asociado con que es un fenómeno que los pobladores de zonas costeras del norte de Sudamérica detectaban cerca de la Navidad y de ahí decían que tenía que ver con la llegada del Niño Jesús. Ese es como el nombre popular. Mira, no. Explica por qué se usa incluso en inglés, porque también se utiliza el niño en la terminología en otros países. Me llamó verlo a nivel internacional y digo, esta Exactamente. cosa que parece re costumbrista no es algo bastante consensuado. Y además que ya lo instalamos, todo el mundo habla del niño. Todo el mundo habla del niño. El niño es, a mí siempre me llamó aparte, el niño es como lluvia, o sea, acá es inundación. Bueno, eso también es interesante. Para nosotros el niño, año niña, venimos de años de sequía, De por 3 ejemplo. años de niña. De 3 años de triple niña, La niña es exactamente. seca. La niña es sequía en esta región del mundo. Bien. Centro, noreste de Argentina, pensemos Paraguay, sur de Brasil, Uruguay. Cuando hay año niña, es año seco y venimos de una situación de triple niña. Por ejemplo, recordamos la baja... 2020, 2021, Exactamente, 2022. bajante, incendios... 2023 creo que había afectado incluso. Enormes pérdidas agropecuarias por la falta de agua. Año Niña en esta región de Sudamérica significa más agua, más precipitaciones, ríos más crecidos, exacto, que los promedios. En otras, por eso vuelvo a pensarlo también un poco a escala global. Por ejemplo, en Centroamérica regional. El Niño significa sequía. Sí, en Colombia, en Venezuela significa sequía, significa falta de agua. En nuestra zona significa que va a haber más agua de lo habitual. Están empezando a hablar, hay un montón de modelos internacionales y se trabaja con modelizaciones a nivel de pronósticos meteorológicos que están hablando de la posibilidad de que vayamos a estar ante un super niño. Esto es un niño además particularmente fuerte con excesos hídricos que pueden estar incluso por encima de los valores de los niños tradicionales y refieren 3 grandes eventos en los últimos 50, 60 años relacionados con esto y algunos te vas a acordar. Vos, Ana, quizás más que Gaby por cuestiones de edad. Yo me acordaba, por ejemplo, hay un primer gran niño en el año 82-83 del siglo pasado y nos acordamos porque en el año 83 se cayó el puente colgante de la ciudad de Santa Fe. Exacto. ¿Te acordás? Que fue como el emblema de una enorme inundación y aparece también estas ciudades con una memoria traumática respecto a las inundaciones de la zona, como la ciudad capital de nuestra provincia, o ciudades entrerrianas, no sé, como Concordia, que suelen aparecer asociados a eventos de inundación. Año 97-98, el segundo superniño desde que hay registros
¿Esa fue la inundación tan catastrófica de Santa Fe? No, la Santa Fe fue 82-83. Sí, eso fue cuando se lleva el puente colgante, lo recuerdo porque me lo he relatado, yo nací en el 90. Te lo han contado, ¿no? Pero me acuerdo en la primaria cuando se inunda que se inunda Santa Fe. No, eso fue hace 20 pico de años atrás. Sí. Fue hace menos No cantidad. me acuerdo exacto. Y 2015, 2016, con el cambio del gobierno, el fin de del segundo mandato de Cristina, el principio del gobierno de Mauricio Macri, aparece también un evento muy importante de niño. Entonces, también está bueno pensar que estamos, según estas modelizaciones meteorológicas, ante un niño que va a ser probablemente, siempre hablamos de probabilidades, cuando hablamos de meteorología y de pronósticos, muy intenso, con mucha agua. Entonces tenemos que pensar... Por un lado, de vuelta, pensemos a nivel sistema. Han visto seguramente imágenes del Iguazú. Sí, es impresionante la cantidad de agua que hay en el Iguazú. De hecho, se dio ese accidente que se murió un holandés. Tal cual. Y está clausurada la pasarela, la garganta del diablo también. La pasarela por la central porque no se puede circular. Pensemos, claro. El Iguazú es un río mucho más corto que el Paraná, que tiene como una respuesta hidrológica muy rápida cuando hay exceso de lluvia, y por eso sube y baja su nivel de manera mucho más veloz que, por ejemplo, el Paraná, que es un río de casi 4.000 kilómetros de extensión, con una planicie de inundación gigantesca, donde esos pulsos de inundación no son tan rápidos, no llegan tan rápido, ni se van tan rápido como en ríos con otras morfologías fluviales, como el Iguazú, como el Uruguay. De todas maneras, hablamos de un sistema muy enorme, que es toda la cuenca del Plata, donde metemos el Iguazú, donde metemos el río Uruguay, donde metemos el río Paraguay y el Paraná, que va a estar sometido a una presión de lluvias muy importante. Si vemos también, si se acercan al río, van a ver que está lleno de camalotes. Bueno, también el saber popular sabe algo, claro. Sabe que cuando baja el camalote es que el agua viene, que el agua sube. Sí, el camalote es una planta típica de los sistemas de humedales, que cuando el caudal se intensifica se desprende de donde está flotando y empieza a derivar corriente a favor, en este caso norte-sur, ¿no? Del norte del país hacia el estuario del Río de la Plata. Hablabas de que el Paraná de alguna manera puede amortiguar más. O sea, cuando viene el agua tiene capacidad de inundarse y de no inundar. Exactamente. De no subir tanto la altura. Sube de manera mucho más gradual que otros ríos más cortos o con diferentes morfologías de valle, inundación, de planicie. Sí. Imaginemos de vuelta, vas a Victoria en auto, haces 60 kilómetros a través de ese valle de inundación del Paraná. Claro, uno ahí ve los humedales, digamos. Claro, todo eso es el sistema de humedales asociado al río Paraná. Todo eso se tiene que inundar. Bueno, ahí realmente es vastísima esa planicie de inundación del río, hasta que todo eso se llena de agua. Tiene un margen mayor. Tiene un margen mucho más mayor de tiempo. Que hay un mosquito dando vueltas. Algunos mosquitos, bueno, porque también aparecieron. Con casi 30 que tuvimos hoy, estos 28 grados, vino el viento medio del norte que levantó los mosquitos, ¿viste? Totalmente. Bueno, empieza a ver, y también habrán escuchado planes de monitoreo, planes de contingencia, protocolos de acción ante el niño. Si va a haber lluvias, escuchamos varias noticias, por ejemplo. Defensa Civil exando. Domésticos. Trabajando en limpieza de canales, de formas de evacuar el agua. Se declaró o está la intención de declarar la emergencia hídrica en toda la provincia de Santa Fe, que es una herramienta, sobre todo presupuestaria, que se dan los gobiernos locales o provinciales. Declararla ahora, o sea, está bien, en el sentido declararlo previo a que llegue el niño es para prepararnos para el niño, pero el niño no empieza, o sea, empieza hoy. ¿Cuándo empieza el niño? El niño está empezando. Está empezando, bien. No hay... ¿Llegás ahora a limpiar y acomodar todo acá al niño? Es mejor hacerlo que no hacerlo. Bien, buena respuesta. Intentarlo que no hacerlo. Claro, mejor intentarlo que no hacerlo. Está granizando en este momento en el centro de la ciudad. Está granizando en el centro de la ciudad. Eso me están contando. Yo me vine en bici. No escuchamos nada desde acá. Me vine en bici hoy, así que volver en bici va a ser tremendo. Durísimo. Pensemos también que cuando hay agua puede cambiar la situación sanitaria. Pensemos en el dengue también, porque también está bueno relacionar temas de salud con temas ambientales, con temas de eventos meteorológicos. Bueno, por ejemplo, en la ciudad de Concordia lanzaron también un plan de prestar particular atención al dengue, que es una enfermedad asociada, como también ya sabemos muy bien, a los mosquitos,
Sabemos que por el cambio climático el dengue se fue volviendo una enfermedad más frecuente en zonas del país donde antes no lo era tanto, como esta ciudad, o como zonas habitualmente, o que aprendimos allá en la primaria que eran de clima continental templado y que van hacia patrones más subtropicales, ¿sí? Con mayor cantidad de días calurosos, más humedad, más eventos extremos. Bueno, también a forma de relacionar o de ver que cuando hablamos de esto también hablamos de temas de salud. Obras, información, y acá me detengo un segundo porque me parece que nos encuentra de alguna manera con instituciones que hasta ahora brindaban información de calidad que están muy debilitadas, lamentablemente, por políticas del gobierno nacional. Pensemos en el Servicio Meteorológico Nacional, ¿sí? Muy atacado, muy denostado desde el gobierno nacional, que hoy es el actor central a la hora de brindar información. Tener buena información, que esa información sea federal, que esa información pueda ser traducida de manera accesible y confiable a poblaciones de todo el país respecto al clima, por ejemplo, con un fenómeno del Niño acechando, dando vueltas por ahí. Bueno, volvemos a repensar, ojalá así sea, lo importante de tener estos actores institucionales financiados, en buen funcionamiento. Sí, que puedan dar cuenta de lo que va pasando en diferentes regiones de la Argentina. Mira, en este momento nos dicen en Echesortu está granizando. Hola equipo, lluvia fuerte con granizo en zona centro, Corrientes y 9 de julio, realmente muy intenso en estos momentos la lluvia, y justo estamos hablando de estos Estamos fenómenos. Hablando de esto, bueno, el cambio climático es eso. No te vas más de acá, Jorge. No me voy más, no. Este niño que se anuncia como super niño, si bien estuvo muy bueno esto que vos lo comparás o traes el episodio cuando se llevó el puente colgante en la capital de la provincia, el que se anuncia para este año, ¿puede tener alguna cualidad o característica distinta dado el contexto de cambio climático? No hay certeza científica respecto a si hay realmente un mosquito. Está terrible. Sí. Hay mosquitos, hay lluvia, hay granizo, hay relámpagos. Hay tormenta eléctrica. Estamos viendo los relámpagos también. Sí. No hay certeza científica respecto a si los niños son más o menos intensos por el cambio climático. Sí sabemos que el cambio climático potencia y hace más severos y hace más frecuentes eventos extremos que siempre existieron, pero que son más frecuentes. Lo comentábamos la otra vez respecto, por ejemplo, al calor en Europa, a las olas de calor, a las tormentas. Nosotros anunciamos un niño para acá, pero en Europa están en una especie de sequía o están atravesando incendios. Y además cuando hay niños, lo que pasó ya hace 3 o 4 años atrás es que sube la temperatura global 1,5 grados, 2 grados, y vamos a tener, yo diría casi con total seguridad, cuando tengamos los reportes de este año meteorológico a principios del año que viene, es muy probable que veamos que 2026 haya sido el año más caliente a nivel global desde que hay registros fidedignos también, claro. Sí. Entonces, de vuelta, pensémoslo como un sistema y cómo va impactando de manera diferente según las regiones. ¿Se tienen que repensar las ciudades del país en estos contextos? Tenemos que repensar todo, Gaby. Los drenajes, ¿eso funciona? Los drenajes, la construcción de infraestructura, los espacios verdes, cómo cuidamos o no los humedales. Volvemos al humedal, seguimos escuchando los truenos en vivo. En vivo, y desde el estudio. Dijo Jorgelina Iba, el niño nos está pisando en este momento la cabeza. Está empezando y bueno, estamos dando cuenta, así que esperamos todos sus audios y sus reportes. Nos pueden ir contando cómo están en diferentes zonas. Oscurísimo, parece la noche. 16:44, da la sensación de que fueron las 21 horas. Sí, de noche. Completamente luces de la calle prendidas, o sea, las células que detectan la luz ya dijeron que es de noche. Claro. Absolutamente. Las fotosensibles ya alertan que es de noche. Que es de noche, pero todavía no, es plena tarde. Sí, Gaby, y una primera muy buena pista puede ser justamente preservar lo que ya tenemos, y volvemos a los humedales, ¿no? Como ecosistemas que son de excelencia para enfrentar o estar preparados de mejor manera frente a fenómenos extremos del cambio climático, como amortiguadores justamente de inundaciones. Bueno, los humedales capturan carbono, que es lo que genera luego el calentamiento del planeta también. Mantener en buen estado, por ejemplo, esta planicie de inundación que mencionábamos. A ver, hay, por ejemplo, informes de la Fundación Humedales respecto a endicamientos, ¿no? Y terraplenes en la zona de islas, sobre todo para hacer ganadería, con números
hay más de casi 9.000 kilómetros de terraplenes construidos en el delta del ¿Qué río quiere Paraná. decir hacer un terraplén en el humedal? Y terraplén, bueno, vos cortas, modificas Anulás. artificialmente, claro, un curso de agua. Para, por ejemplo, hacer que una porción de terreno no se inunde o que una porción de terreno se inunde según lo que precises. Comunique una zona con los otro uses, claro. cambiando Pero la vos fisonomía cambiás, natural. exactamente, vos cambiás la hidrología natural del ecosistema diseñado naturalmente para que esa hidrología fluya. Entonces, vos estás limitándote Claro. en ese beneficio, en esa función ecosistémica que tiene, en este caso el humedal que son las islas del río Paraná, para estar mejor preparados frente a estos fenómenos extremos. Bueno, es un poco suicida ir a Sí, 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 romper es una una locura. infraestructura natural que ya está hecha, que funciona muy bien cuando no intervenimos sobre ella y les recortamos las posibilidades naturales que tienen de ayudarnos a estar mejor enfrentando esto. Así que sí, yo creo que es todo un desafío poder pensar los sistemas de salud también, la construcción de infraestructura, los planes de inversión, el ordenamiento del territorio en general. Hablábamos hace también un par de semanas de la cuenca del Ludueña, esa cuenca tan intervenida que, por ejemplo, también está ampliamente impermeabilizada cuando hay desarrollos urbanísticos enormes en esa pequeño valle de inundación del Ludueña respecto al Paraná, donde naturalmente debería absorber ese exceso de agua que vamos a tener. Bueno, empiezan a aparecer todos los problemas que fuimos de alguna manera barriendo bajo la alfombra y de los cuales nos olvidamos porque venimos de 6, 7 años de falta de agua. Ajá. Y volvemos a un año, a un verano que, insisto, desde la probabilidad va a ser muy intenso por el exceso de agua. Vamos a ver cómo nos cómo nos fuimos preparando no para esto. Estamos charlando con Jorgelina Iba, hablando un poco del niño. Ustedes están escuchando que afuera llueve, están viendo, hay una tormenta tremenda. Saludos para Mauro Aguilar, que salió acá de la radio. Me dice, salí hacia Funes, me agarró un fuerte aguacero en Piedra Chica, pero saliendo de Rosario por autopista, ahora está nublado, pero más claro, sin lluvia ya. Y otra de servicios, la salida por la autopista a Córdoba está a paso a pata. Lento, a paso Seguramente lento. hay algún accidente más adelante, pero suele pasar que en las salidas de Rosario los viernes es impresionante la congestión. es muy y con caótico. una tormenta así. La gente sí quiere salir más rápido, todo seguramente algún accidente, alguna cosa, pero suele ser, si vos ves el Google Maps, está completamente... Todo en rojo. Todo en rojo. Rojo violento. Exactamente. Es interesante esto que estamos charlando acá de la llegada de la tormenta y de la llegada del fenómeno del niño. Cuando vos decís, naturalmente el niño significa más calor. Nosotros... Más agua. Más agua. Más agua, pero también más temperatura. Más Para pensar en nuestro verano, va a ser un verano súper húmedo y caluroso. Da la sensación que sí, da la sensación que probablemente sea así, porque lo estamos viendo también ya en el hemisferio norte con situaciones realmente Extremas, muy extremas y extremas este dramáticas. Sí, también creo que lo comentábamos hace un par de semanas, el hemisferio norte padece más el calor porque tiene más superficie de tierra y el agua. Nosotros en el hemisferio sur tenemos más agua que tierra. Respecto al hemisferio norte, el agua absorbe o modera mejor el pulso de calor que la Tierra. Por eso Europa es uno de los países más impactados por el calentamiento. Sí, el continente europeo. Y es muy loco. O sea, las contradicciones de respecto a la historia, ¿no? De dónde se hicieron o dónde aparecieron los desarrollos o cómo se aplican ciertos desarrollos tecnológicos o revolución industrial que después termina trayendo todas las consecuencias climáticas que justo vaya e impacte más ahí, sí, totalmente. en la parte norte del planeta, que es donde, bueno, tenés los Sí, desarrollos más y uno fuertes. se pregunta también si en los lugares más... Ese nivel de industrialización, ¿no? También, Digamos, no. se preguntas. Y sociedades que uno tiende a pensar que son las mejor preparadas para enfrentar estas situaciones extremas, están padeciendo lo que están padeciendo, bueno... uy, cómo suena Es eso. impresionante. Es impresionante cómo estamos eléctrica. escuchando. Total, en estos momentos el cielo, si bien sigue cayendo mucha agua, aclaró un poquito, ¿no? Estaba muy oscuro y en estos momentos da la sensación de que hay nubes más Paró el claras. granizo. Paró granizo. Paró el granizo, dice, ya no graniza, dice Lucas.
Pero está llueve a lloviendo balde, llueve a balde, directamente dice. con la Llueve a balde. manguera. Están. Llueve a balde, dice el operador. Pensemos también lo ligada que está la economía argentina al clima históricamente, también El un campo. poco al campo. Los sí. escuché esta mañana muy felices por la llegada de... Hasta que se vaya. pasa de rosca, Exacto. claro. Bueno, pero es eso, es ahora tenés también una puede cosecha pasar. buenísima, Buenísima. hasta que no. Hasta que inunda, la cosecha se inunda. Hasta que la cosecha se inunda, como pasó por ejemplo en 2015-2016, el último gran episodio del niño fuerte o el super niño. Cuando uno piensa en como un le niño, llaman. estamos pensando en agosto, septiembre, octubre. Estamos pensando en la primavera y el verano y el ¿Todo principio primavera? del otoño. Claro, pensemos son de vuelta a muchos escala días. global, no es una semana, 2 semanas, son Mes largo, mes y son medio. estaciones, lo medimos Claro. de estaciones. Sí, los fenómenos del niño pueden durar 4 meses, 6 meses. Ah. Vamos a tener un exceso de agua en la primavera, en el verano y probablemente en principios del Esto otoño. que vos decías, la cercanía al fin de año, a las fiestas. Exactamente, y pensemos en el tema del río también, porque me parece que nos hemos acostumbrado a un río inhabitualmente bajo, ¿no? Desde 2019 hace por lo menos que no 19, hay 20, 21, 22, 23 fue un río tristísimo. tristísimo, Sí. un poco recuperado, pero nunca en niveles, y lo podés ver a simple vista cuando vas a la Rambla, A la Florida. a la cada vez más mencionada Rambla y Florida, y ves que hay un montón de vegetación que creció en una parte de playa que no la veías. que no la veías, Ujú. exactamente, que no la veías y que nos acostumbramos a verla de vuelta, pero que probablemente vuelva a quedar bajo agua. Y también nos podemos hacer preguntas y veremos, las iremos respondiendo a medida que pase el tiempo y veamos el comportamiento concreto final del río. Y no puedo dejar de pensar en el parque acuático, por ejemplo, porque hay un montón de alertas pensando si eso se va a inundar o no, si hay una crecida, como hace muchos años no hay, 10 No, años, claro. y el río sube a Y niveles... es parte de la fluctuación que hasta ahora conocemos. Es verdad que el cambio climático puede cambiar las mediciones que tenemos, pero uno puede pensar que es parte de una fluctuación natural. O sea, cada tanto tiempo vos tenés estas Claro, inundaciones, sí. tenés estos Esos pulsos de creciente de bajante son una de las características propias y más importantes del sistema de humedales del río Paraná. Pero Esa escuchándolo enorme a oscilación. ustedes que analizan un poco más de cerca, me parece que no tan extremos. Digamos, Bueno, sí hay una variante que tiene que ver con las estaciones del año, con los momentos, pero quizás no... En la normalidad Sí. siempre es el verano, Sí. el pico de agua, siempre Sí. fue el verano, el pico de agua, febrero-marzo, el pico de altura del río. Una normalidad que quedó bastante pulverizada. ¿Se acuerdan cuando salimos de la pandemia que hablábamos de la nueva normalidad? Claro, sí, Porque sí, nadie como cambió sabía ya todo. bien qué era normal y qué Post no. pandemia, post años 20, post 20 Cambió todo y Sí. podemos meter un poco lo ambiental en esa ecuación. Hoy, por ejemplo, hablaba con Juan Borús, que es una eminencia del Instituto Nacional del Agua, y no quiero dejar de mencionar, porque me lo recordaba hoy, lo desfinanciado que está el Instituto Nacional del Agua. Ahí tenemos también un problema, ¿eh? Es el instituto que fue creado hace 80 años atrás con la misión puntual de estudiar el comportamiento del río Paraná, porque es el río más importante de la Argentina, y en torno al Paraná están las ciudades más importantes y ricas de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, o del sistema de la Cuenca del Plata, la ciudad de Rosario, Santa Fe. La riqueza, de vuelta, la riqueza del país entra, sale y se Sí. explica en buena parte por toda la región húmeda de la Argentina, y lo que vertebra la región húmeda de la Argentina es el río Paraná. Bueno, el INA, el Instituto Nacional del Agua, fue creado hace unos 70, 80 años con la misión de estudiar el comportamiento y los pulsos hídricos, casi siempre asociados desde lo problemático con los excesos de agua del Paraná. Y Juan Borús, que es un hidrólogo muy respetado, una eminencia del INA, ahora jubilado, pero aún muy presente en la Sí. discusión pública sobre eso, me contaba hoy mismo que hace 3 años que no tienen director, que perdieron financiamiento, está tirado, y nos vamos a dar, en algún momento todas esas decisiones tienen consecuencias, no son solo decisiones burocráticas. Totalmente. Cuando precisamos mejores sistemas de monitoreo, mejores sistemas de alertas y de alarmas, de fuentes fidedignas, ¿no? Porque además son situaciones que pueden ser peligrosas también.
las crecientes, las evacuaciones, que pueden generar problemas de navegación, para la cual la gente del campo, por ejemplo, también puede planificar o no cuestiones de inversiones, etcétera. Bueno, hemos ido lamentablemente destruyendo, desfinanciando, vaciando estos institutos que para muchos no sirven para nada hasta que lo entendieron. Algo similar pasa con el servicio meteorológico. Es lo mismo, Ana. Algo Es similar lo mismo. pasa con el servicio Exactamente. meteorológico. Y es Se está tremendo. desmembrando, se están perdiendo gente muy formada y bueno, como vos decís, toda esa información que se genera, que tiene un gran nivel estadístico, se usa no para ver si va a ser frío o calor, sino a nivel no solamente ecológico. que también es re importante. Sí, pero digo, claro, la gente se queda con que la información que recibimos Sí. tiene que ver con eso. No, No. tiene No. que ver con el Es uso una del locura campo. lo que hace el gobierno y la Exacto. postura de la derecha que encabeza o esta lógica, esta ideología que tiene que ver, que es contradictorio con algo que pregonan, que es toda la gente formada, en el términos de ello, ¿no? De capital humano, de recurso humano que vos, gente que formaste, que invertiste, que todo, tirado a la basura. dejarlo ir o Sí. tirarlo o desecharlo es una absoluta locura. Bueno, el INA no tiene director desde el principio del gobierno de Milei y es un grave problema y nos vamos a dar cuenta. Lo consultaba por escenarios en el momento de la bajante más pronunciada, 2020-2021. El INA elaboraba escenarios a corto, mediano y largo plazo de bajante del río, entonces vos podías acceder en la web del INA a esos escenarios y ver que el Paraná se estimaba que en 3 semanas, que en 6 semanas, que en 10 semanas iba a estar a tal altura. Esa información ya no está siendo producida, ¿se entiende? Pero nadie está No hay Entonces, nadie que la trabaje. no hay claro. nadie que le esté trabajando. Y trabajadores. también serviría estar mejor preparados ante un niño severo, aparentemente, un super niño como el que probablemente tengamos, contar con esas herramientas que las teníamos. No es que Bueno, pero la historia de Argentina que vemos poco. repetir, que la vimos con los ferrocarriles Así en los es, 90, la así vemos es. con las rutas Así que es. vos te vas dando cuenta que que nadie o que no se invierte cuando vas transitándolas y ahora necesitas así es. información del río, no hay. Y después demasiado tarde, porque es Después- deshacer ciertas y cosas, bueno, digamos, ir para atrás La historia de Argentina nos ha demostrado que nunca se volvió para atrás. Bien, efectivamente. O sea Bien, que claro. a repensar y perdimos hacer. los trenes, se perdieron. Chao. Y si alguno dice igual veo el tiempo en el celu, bueno, el celu saca la información del servicio meteorológico, Claro. de los servicios Google no meteorológicos está invirtiendo nacionales. en eso. No, tranquilo, por supuesto que no. para No nada. es eso, el mercado no nos transmite esa información. Jorgelina Iba, gracias por estos minutos. A ustedes. Chao, chao.